Bueno, iniciamos otra media hora de clase. Bueno, voy a calcular que sea media hora. Aquí está el inicio del pizarrón, tiene un ejemplo de diodos. Lo último que vimos fue un circuito que era un rectificador de media onda como este, y se usa para recargar una batería. Pues bueno, aquí lo tenemos un ejemplo de ese circuito. Entonces vamos a resolver este ejemplo de valores que ya están definidos. Tenemos una fuente de voltaje de 24 volts pico. Este es valor pico, 24 volts pico, ¿sí? Tantito voy a ajustar aquí la cámara. Espera tantito. Ahí más o menos se alcanza a ver. 24 volts pico, ¿sí? Va a recargar una batería de 12 volts. Tiene una resistencia limitadora de corriente de 100 ohms y un solo diodo. Aquí está indicada la corriente. Y aquí están los incisos que hay que resolver. Me está diciendo, encuentre la fracción de cada ciclo durante la cual esa fracción, durante la cual el diodo conduce, ¿sí? Entonces me está pidiendo que encuentre cuál es la fracción del ciclo total, en qué fracción del ciclo conduce el diodo. Y luego el siguiente inciso dice, encuentre el valor pico de la corriente del diodo, de esta corriente ID, que es la misma corriente de la resistencia y la misma de la batería, el valor pico de la corriente, no el valor promedio, no el valor RMS. También me piden en el inciso C, encuentre el voltaje máximo de polarización inversa, que puede llegar a aparecer aquí, el voltaje máximo. Aunque caiga al revés, el voltaje del diodo siempre se mide de ánodo a cátodo. Entonces de aquí a acá, el voltaje del diodo. Entonces, ¿cuál es el voltaje máximo? Entonces vamos a empezar a resolver este ejemplo. Voy a empezar aquí, en esta parte de abajo, y vamos a recordar que este circuito funciona en su esquema de esta manera. Esto sería 24 menos 24, 0 volts. Este voltaje senoidal está aquí. El voltaje senoidal, ¿sí? La batería de 12 volts es a la mitad. Entonces les voy a trazar los 12 volts aquí. Y vamos a considerar ahorita que el diodo es ideal para facilitar ser más rápido en el ejemplo, ¿no? De manera que si el diodo enciende con 0 volts y es ideal, lo único que necesito para que inicie la conducción es que este voltaje supere, el voltaje de la fuente supere al de la batería. Necesito que esta fuente llegue a 12 o más, y a partir de ahí supera la batería. Eso va a ocurrir en estos puntos de cruce, en los puntos de cruce que ustedes tienen aquí marcados. En ese momento ocurre
la conducción. Y el excedente de voltaje, o sea, la diferencia de este voltaje menos esa diferencia es esta cima que aparece aquí, esta cima de voltaje, esta otra, ¿sí? Esa diferencia de voltaje se la va a llevar la resistencia en ese momento. Esta fuente se queda con 12 volts de la batería, de los 24 de la batería o del voltaje que está creciendo, se queda con 12. Y el resto del voltaje se lo lleva la resistencia, porque el diodo enciende con 0 volts y ahí se queda convertido en un corto. El diodo solo va a encender en el intervalo en el que esta fuente supera a esta. Así que solamente en este espacio aquí, en este pedacito de aquí a acá y de aquí acá, en este espacio el diodo enciende. Aquí el diodo enciende, solo en ese intervalo. El resto del periodo el diodo está apagado, así que el diodo está apagado el resto del periodo, ¿sí? Como solo enciende en ese espacio y ese voltaje va a caer sobre la resistencia, se va a producir entonces una corriente. Esa corriente se las voy a dibujar exactamente abajo de donde ocurre la conducción. La conducción inicia aquí, en este pedacito, y acá. Entonces se va a generar un pedacito de senoidal de corriente. Es la conducción de la corriente, ¿sí? Y otro pedacito de corriente por acá similar. El resto, como el diodo no conduce, la corriente sigue en 0. Así que la conducción va a iniciar en este ángulo θ1 y acaba en el ángulo θ2, ¿sí? Ese es el intervalo de conducción de el diodo que está por acá, ¿no? Así que vamos a empezar con el inciso A. Solución. Inciso A. Encuentra la fracción de ciclo durante la cual conduce el diodo. Bueno, la conducción inicia en este ángulo, cuando este voltaje senoidal se iguala con el voltaje de la batería, o sea, con estos 12 volts en ese momento. Así que aquí lo pongo, la conducción inicia cuando el voltaje de la fuente se iguala al voltaje de la batería. El voltaje de la batería, ahí lo tenemos, es BB, voltaje de la batería. Entonces BS es igual a BB. Lo voy a hacer, es 24 seno de omega t igual a 12. En ese momento omega t es este ángulo que está aquí. Voy a trabajar entonces por acá a indicar que estoy trabajando omega t, o sea, ángulos. Así que sería esto, omega t sería el ángulo θ. En ese momento omega t, y por acá, bueno, omega t es θ1, es en el arranque. Entonces pongo 24 seno de θ1 igual a 12. Despejo θ1, ya no se alcanza a ver muy bien en la cámara, lo voy a bajar tantito.
espejo teta 1 y va a ser el seno inverso de 12 sobre 24, o sea, el seno inverso de 1/2. Esto nos va a dar el seno inverso de 0.5 pi sextos. Nos va a dar pi sextos, es este ángulo, ¿sí? El ángulo teta 1 es pi sextos, que corresponde, si ustedes se fijan, es como dividir 180 grados entre 6, ¿sí? 180 entre 6 son 30 grados. Está iniciando la conducción a los 30 grados. Ahora, el ángulo teta 2 está a la misma distancia de los 180 grados que lo que está el ángulo teta 1 respecto al origen. Entonces, por simetría, el ángulo teta 2, ¿sí? Aquí lo pongo una división, el ángulo teta 2 va a ser, por simetría, la distancia que hay va a ser igual a teta 1, porque es la misma distancia en ambos, o sea, de teta 2 a pi, así que sería pi menos teta 2, teta 1, perdón, pi menos teta 1. Teta 1 es pi sextos, así que sería pi menos pi sextos. Teta 2 es entonces 5 pi sextos. 5 veces 30, ¿verdad? Corresponde a 150 grados. Entonces, la conducción inicia en 30 grados, acaba en 150, y me dice, encuentra la fracción de cada ciclo. El intervalo de conducción, el intervalo del ángulo de conducción es 150 menos, más formal todavía, ¿no? Me falta hacer hincapié, es el ángulo 2 menos el ángulo 1, o sea, 150 menos 30, eh, 120 grados, ¿sí? 120 grados. ¿Qué cuánto equivale esto en un ciclo? Me voy a ir tantito hacia acá y vean aquí el porcentaje con respecto al ciclo, el porcentaje o fracción de ciclo, le voy a poner así, que es la pregunta. Dice fracción de ciclo va a ser el intervalo de conducción entre el ángulo que corresponde a todo un ciclo, que es desde aquí, desde este origen hasta acá, o sea, es 2pi, así. Entonces es 2pi. Así que acá pongo entre el ángulo de un periodo, así, de un periodo t. Esto es, bueno, aquí ya no lo están alcanzando a ver. Perdón. Ahí lo ven, ¿no? Ahí está. Entonces, esto sería 120 o ¿qué fue? El ángulo de conducción, nada más dejen ponerlo así, es 5pi sextos menos pi sextos, es teta 2, 5pi sextos, teta 1 es pi sextos, o sea son 4
pi sextos o 2 pi tercios. Esto es lo mismo que 2 pi tercios. 2 pi es como tener 360 grados. 360 entre 3 son 120 grados. Así que acá sería 2 pi tercios entre el ángulo de un periodo, que es 2 pi. Todo esto lo multiplico por 100% para sacar la fracción de ciclo. Y entonces aquí me da que la fracción va a ser igual a 1/3 por 100%, o sea, 33.3%. La primera pregunta está contestada. La segunda pregunta, encuentra el valor pico de la corriente del diodo, ¿sí? El valor pico de la corriente del diodo. Entonces, vamos con esa pregunta. A ver, voy con esta. Entonces dice, inciso B, dice, valor pico de corriente. De la corriente del diodo. Primero saco la expresión de la corriente del diodo. Así que si ustedes se fijan acá en el circuito, ¿qué tenemos ahí, no? O sea, podemos plantear la ecuación de Maya. La ecuación de Maya, pensando que el diodo ya está conduciendo y que cuando la corriente circula, establece una polaridad en la resistencia de esta manera, así, más o menos. Entonces, aplicando la ecuación de Maya, este voltaje de la fuente se reparte en el resistor de 100 ohms, en el diodo, pero va a ser 0, el diodo enciende con 0 volts, y en la batería. Así que vamos a plantear la ecuación. Bs es igual a Br más Bd más el voltaje de la batería, ¿sí? Vámonos al otro lado del pizarrón, acá, y ahí está, ¿no? Entonces, lo voy a poner, dice, bueno, punto y seguido. De la malla, tengo que el voltaje de la fuente es igual a el voltaje del resistor más el voltaje del diodo más el voltaje de la batería. El voltaje de la fuente es 24 seno, perdón, seno no es coseno, es seno de omega t. Br es R por I, R que vale 100 por la corriente del diodo. Bd es el voltaje de encendido y Bb es la batería que vale 12. Despejo la corriente de aquí, fíjense cómo estos 12 volts pasan restando y entonces me queda corriente ID igual a 24 seno de omega t menos 12 que pasa restando y dividido entre 100 para despejar ID. Así que entre 100 todo. Puedo separar en dos términos, entonces tengo que mi corriente ID va a ser 24 sobre 100. 24 sobre 100 es 0.24 seno de omega t menos 12 sobre 100, 0.12. Todo esto es amperes. Ahí tengo ya la corriente, la ecuación de corriente en este circuito. ¿Sí? A esta ecuación le tengo que buscar en qué momento alcanza el máximo. Esta corriente solo es válida, esta ecuación solo es válida en este pedacito en donde ocurre el pulso de θ1 a θ2. Así que esta ecuación solamente es válida en intervalo omega t de θ1 a θ2. ¿Sí?
como solo es válida en ese intervalo, el máximo va a ocurrir cuando estemos exactamente, fíjense, en la senoidal, estemos en los 90 grados o pi medios, ¿sí? Así que la corriente ID, estoy usando un color rojo y quiero negro, entonces la corriente ID pico, ¿sí?, va a ocurrir cuando omega t sea 90 grados. Cuando sea 90 grados esto vale 1 y va a ser 0.24 menos 0.12. Esto me va a dar una corriente del diodo pico de 0.12 amperes o 120 miliamperes al momento en que omega t vale 90 grados o pi medios. ¿Sí? Entonces tenemos que tener presente que no se nos olvide lo que significa pi medios en grados, lo que significa 2 pi tercios en grados, ¿no? Sabiendo que 2 pi son 360 grados, 360, 2 pi, bueno, pues lo divido entre 3 y me da 120 grados, ¿sí? Y así, ¿no? O sea, lo que significa, bueno, ya no lo alcanzan a ver acá, era pi sextos igual a 30 grados. Entonces aquí ya tenemos el otro resultado que nos pide el problema, ¿no? Nos pide corriente máxima. Ahí está, esta es la corriente. El primero era la fracción de ciclo en que hay conducción, nada más hay conducción, se aprovecha este circuito solamente un tercio de ciclo. Es un circuito poco eficiente porque solamente un tercio del ciclo conduce el diodo, no aprovecha todo el ciclo para recargar a la batería que en este circuito, ¿sí? Ahora nos vamos con la tercera pregunta. En la tercera pregunta, que aquí no alcanzan a ver, dice: encuentre el voltaje máximo de polarización inversa. Bueno, vamos a ver el circuito. Dice: encuentre, aquí está, el voltaje máximo inverso en el diodo, su máximo inverso. Bueno, pues ya sabemos que este voltaje es un voltaje senoidal. Cuando sea positivo y tenga su máximo de 24, en ese momento, aquí hay 24, le quito 12, ¿sí?, y estaría en directo, su voltaje sería 0, que es lo que está pasando cuando conduce, ¿no? Es 0 volts. Aquí no está dibujado el voltaje del diodo, pero en ese momento está encendido y tiene 0 volts. El diodo solamente va a tener voltaje inverso cuando está apagado. En todo este espacio que está por acá, en todo ese espacio está apagado, pero su voltaje se vuelve inverso cuando el semiciclo es negativo. Entonces, ¿cuál va a ser el máximo voltaje? Voy a necesitar que esta fuente llegue a su cresta negativa, a menos 24. Cuando llegue a menos 24, su polaridad real va a ser así: menos, más 24 volts en ese momento, ¿sí? Y ese voltaje, si ustedes se fijan, menos, más, cuando yo sigo este recorrido, porque es la forma en que la fuente está trabajando ahora, en invertida, cuando sigo este recorrido, este voltaje se suma con el de la batería. Los dos juntos se apoyan uno al otro para mantener al diodo en inversa, porque el positivo de los dos va al cátodo y el negativo, si ustedes se fijan, junto con los negativos van al ánodo. Entonces el diodo estaría polarizado en inverso por los dos voltajes, tanto el de la fuente en su pico, en su valor pico negativo, como el de la batería. 24 más 12, 36 volts. Y como está en inversa, en ese momento el diodo no conduce, la corriente va a valer 0, no hay voltaje en el resistor porque la corriente es 0. Entonces, si esta no tiene voltaje y esta tiene 24 y esta 12, esta debe tener la suma de sus dos voltajes,
que sería 24 más 12, 36 volts. Pero hay que justificarlo en la fórmula, ¿no? Entonces vamos a justificarlo en la fórmula. Ahí mismo voy a borrar este pedazo. Aquí está, ¿no? Entonces, inciso C. C. Bueno, cuando BD es máximo inverso, cuando BS es negativo, máximo, le ponemos así, máximo negativo, ¿sí? En ese momento está alcanzando su máximo inverso. En el planteamiento de la ecuación, nosotros tenemos que BS, voy a usar, a ver si esta pinta bien, a ver, BS, voltaje de la fuente es voltaje de la resistencia más voltaje del diodo más voltaje de la batería. Entonces parto otra vez de la ecuación de Maya. Cuando esta fuente sea negativa y llegue a su máximo, va a ser menos 24. En ese momento, el diodo está apagado. Por acá le ponemos así, primero. El diodo está apagado. Sabemos que eso hace que la corriente valga 0 amperes, ¿sí? Ya lo habíamos deducido que está apagado con la gráfica que planteamos acá. Entonces la corriente vale 0, por eso, y el diodo está apagado, diodo apagado, corriente 0. Así que este voltaje, que es R por ID, este vale 0. Me queda el voltaje del diodo y los 12 volts de la batería. Entonces despejo el voltaje del diodo. Voltaje del diodo va a ser menos 24, y este 12 que pasa restando sería menos 36 volts. Así que este sería voltaje del diodo inverso máximo. Ya antes les había hecho el comentario que se puede confundir con un dato que da el fabricante, y no quiero que vaya a pasar algo así. Le pongo voltaje inverso nada más máximo. Voltaje inverso máximo es menos 36 volts. Así que con eso concluimos este ejemplo. Voltaje inverso máximo, ¿sí?, en el diodo. Son los tres incisos. Vamos a resolver otro ejemplo también de el cargador de batería, pero ahora lo vamos a hacer ya no analizando un circuito. Este es un análisis porque ya tiene valores definidos, conocidos, pero ahora lo vamos a hacer con un circuito que nosotros lo vamos a diseñar, lo vamos a elegir qué componentes debe llevar para que funcione bien, ¿no? Entonces voy a borrar y voy a escribir el circuito. Ahora tenemos digamos una fuente por acá de 60. Entonces aquí dice, ahora aquí, esta resistencia no la conocemos. La batería es de 12 y voy a borrar todo esto.
para poner el encabezado. Dice, dice lo siguiente: se desea cargar una batería que perdió su carga con 10 días de uso. Entregando una corriente de 100 miliamperes. Se requiere recargar con corriente de 1 ampere según el fabricante. Vamos con las preguntas. Estoy borrando el pizarrón para tener espacio para resolver. Entonces dice, calcular el tiempo de conducción por ciclo. A ese tiempo le llamamos TC. Inciso B. Otra vez, como en el ejemplo anterior, calcular el porcentaje de conducción. Por ciclo. Otra vez, ahora se pide calcular la resistencia Bueno,
Eso sería el encabezado del problema, y aquí la gráfica nos va a servir, nada más que ahora ya no es así como la tenemos, lo demás sigue igual, ¿sí? Entonces esto lo vamos a resolver en la siguiente media hora de video. Bueno, aquí ya me pasé un poco más, pero en el siguiente video lo resolvemos.